A continuación en Radio Nuevo Tiempo presentamos Diálogo Bíblico. Cuán gratos encontrarnos nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Muy bienvenidos a estas audiciones, estudiando acerca de un libro precioso con enseñanzas extraordinarias. Recuérdese que son lecciones de Josué acerca de la fe. No es probablemente tal de lo que es el libro de Josué, sino esas lecciones que nosotros podemos extraer. Y esta semana vamos a ver algunas cosas muy interesantes, especialmente lo que se refiere a monumentos de gracia. Bienvenido Pastor Jerez. Gracias, Raúl. Otra vez estamos aquí con las personas que nos van viendo y escuchando. Agradecemos mucho la audiencia de ustedes, eso nos anima a continuar. Aquí tenemos en esta oportunidad el estudio del libro de Josué. Vamos a estudiar del capítulo 4, capítulo 3, que nos habla de un evento muy importante con el pueblo ya en la víspera del cruce del río Jordán, al otro lado del río, esperando llegar a esa tierra prometida, todo el pueblo reunido, miles, decíamos a veces millones de personas, un par de millones de personas, allí en un campamento y esperando las órdenes. Un pueblo que no sabía qué es lo que iba a pasar, solo se preguntaban, ¿y ahora qué viene? Lo que tenemos que hacer. Y nos damos cuenta nosotros que así es la fe. Nosotros no sabemos a veces lo que va a ocurrir y tenemos que ir avanzando en la vida, a veces sin ver. Este concepto de fe es muy importante, especialmente para entender algunos de estas ideas, estos conceptos y estos sucesos que van a suceder acá, porque nos vamos a centrar en el cruce del Jordán y pareciera tan simple el cruce. Yo creo que para las regiones, para las ciudades que estaban al otro lado del Jordán, esa era una salvaguarda para ellos, porque tanta gente, ¿cómo va a cruzar? Es difícil, así que estemos tranquilos. Y por último, las ciudades eran protegidas, no eran tan grandes en realidad las ciudades, se cree unos 4.000, 40.000 metros cuadrados, pero protegidas con gruesos muros, ¿no es cierto?, que para la época realmente era una protección muy sólida y segura. Así que esto que vamos a ver aquí es realmente extraordinario, y aquí viene el concepto de fe, de creer, porque también hay que aplicarlo a la vida de nosotros. Dice acá, porque el Señor, que es el centro del texto de Josué 4, 23, 24, dice, porque el Señor su Dios secó el agua del Jordán ante ustedes, hasta que hubieron pasado, lo mismo que había hecho con el Mar Rojo, que secó ante nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan la poderosa mano del Señor, y para que ustedes reverencien al Señor, su Dios, todos los días. Fíjate que aquí yo quiero resaltar una frase que aparece acá en este texto. Dice, para que conozcan la poderosa mano del Señor. Esto es importante para lo que nosotros después vamos a comentar en relación a lo que sucede y las guerras que van a venir de aquí en adelante, que a veces no tienen mucha explicación cuando uno las saca de un contexto, que son juicios de Dios, y que han tenido suficiente tiempo como para cambiar su actitud y su forma de ser. Bueno, ahí está el pueblo frente al Jordán, en la ciudad de Sittim, ciudad de las acacias, era un sector. Y el Jordán, como nos dice la Biblia, en el tiempo de la siega, venía completamente repleto de agua, muy extenso, muy ancho. Imaginémonos nosotros aquí en Chile el río Biobío, que tiene unos 300 kilómetros de largo, el Jordán tenía 360, y el Jordán recibía agua aproximadamente en este momento de 7 países, y que el río Biobío, cuando viene lleno en temporales, tiene 2 kilómetros de ancho y se desborda. Y se nos dice que era tiempo de la siega y el río venía completamente lleno. En aquellos años, según una medición del año 1800 aproximadamente, el río traía
1.300 millones de metros cúbicos por año. Actualmente solamente trae 30 millones de metros cúbicos, ha bajado mucho, pero en los tiempos de Josué traía el doble o el triple, para que nosotros nos imaginemos que nadie podía pasar ese río en esos días o en esos meses. El río iba completo. Entonces allí nosotros vemos la grandeza del milagro, cómo 2 millones de personas pueden pasar un río y que la gente quedó admirada cuando pasó. ¿Cómo van a pasar esta gente? Ahora es especial el momento porque recuerde que Moisés ha muerto, Josué está a cargo del pueblo y Dios va a hacer alguna demostración para decirle al pueblo y a Josué mismo también: mira, yo voy a estar contigo. Incluso acá dice Josué, en el versículo capítulo 3, del 1 en adelante, dice: Josué se levantó temprano por la mañana, él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y llegaron al Jordán, donde se alojaron antes de cruzar. Tiempo, ¿no es cierto? Y al cabo de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento. Este es un orden bien interesante, porque dice, estos salen así nomás, no, está todo estipulado, está todo ordenado, ¿no es cierto? Hay mucha gente, así que hay que recorrer, avisar qué es lo que se va a hacer. Pero dice, y dieron órdenes al pueblo cuando vean el arca del pacto del Señor su Dios, y los sacerdotes levitas llevándola, salgan de su lugar y vayan tras ella. Sin embargo, habrá entre ustedes y ella una distancia de unos 2000 codos. Esa idea de santidad de ese elemento arca, voy a decir así, ¿no es cierto?, siempre fue muy respetado. Incluso en el santuario mismo, ¿no es cierto?, había mucha distancia. Y lo otro, no se acerquen a ella para que sepan el camino por el que deben ir, pues nunca han pasado por aquí. Esa otra experiencia que uno dice, oye, nunca no me han pasado. Josué dijo al pueblo: consagraos, porque mañana el Señor obrará maravillas entre ustedes. Claro, esta es la primera vez que el arca va primero. Es decir, no es que en todas las guerras de Israel iba siempre el arca. Esta era la primera batalla grande en la tierra prometida contra Jericó. El arca iba a unos 900 metros adelante de todo el pueblo. Y al ir el arca adelante y los sacerdotes con sus trompetas, estaba demostrándose que esta batalla era espiritual. Era una batalla que Dios la iba a pelear. En el versículo 5, Josué le dice al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Aquí nos está diciendo que Dios se va a acercar al pueblo de una manera muy especial y que el pueblo tiene que estar santificado, tiene que estar dispuesto a tener una presencia de Dios más marcada. Iba a ocurrir un hecho extraordinario, que ellos no sabían de qué se trataba totalmente ese hecho, pero aquí la Biblia nos dice en Deuteronomio que Jehová camina en medio del campamento. Aquí tenemos un texto que nos habla y que lo podemos aplicar hoy día también. Nuestro Dios también camina en medio de las iglesias, como dice Apocalipsis. Se acerca. Entre las 7 iglesias que representan todas las iglesias de alguna manera. Así es. Es interesante estos detalles que uno debe aplicarlos, porque leer el libro y ver lo que pasó, lo que sucedió, pareciera tan simple, pero no es tan simple, porque Dios le dijo a Josué: mira, haz las cosas de tal manera, de esta forma, no de otra. Y a veces nosotros usamos nuestro entendimiento, nuestra sabiduría para hacerlas distintas a la que Dios quiere, y se producen lo que llamamos nosotros los fracasos a veces en los intentos. Pero aquí hay un detalle que me impresiona: cuánto sabía el pueblo de lo que iba a suceder. Tenían solo el recuerdo del Mar Rojo. Y no todos, ¿eh? Algunos habían... Bueno, o sea, yo pienso que lo que se transmitió a esas generaciones, porque en realidad Caleb y Josué son los que están pasando y que recorrieron vieron el otro acontecimiento, pues estos fueron transmitidos. Y ahora estaban en condiciones, ¿y va a suceder lo mismo? Bueno, efectivamente sucedió.
que tú eres un buen amigo. Aleluya. Yo descubrí que tú eres mi buen pastor, buen pastor. Yo descubrí que en tu rostro hay una luz que irradia paz, misericordia, pureza y bondad, amor sin igual. Quiero alabar si tu nombre, Cristo Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Yo descubrí que en ti existe justicia, aleluya. Yo descubrí que en ti puedo esperar, esperar. Yo descubrí que tu gloria trae al perdido y errante paz, misericordia, pureza y bondad, amor sin igual. Quiero alabar si tu nombre, Cristo Jesús. Quiero rendirte lores, quiero seguir tu querer, quiero sentir tu presencia, quiero tener tu amor. Aleluya, 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 aleluya. La verdad que Dios muchas veces permite las dificultades para demostrar su amor, su cariño y que tengan fe en Él. Pero quizás vamos a seguir conversando sobre esta situación hermosísima, pero a veces el río Jordán no se abre. Sí. Y allí aparecen, ¿no es cierto?, los otros propósitos que Dios tiene para cada persona. Vamos a ver justamente este Dios de las maravillas ahora, que está orando con este Israel, que está comenzando el trabajo designado por Dios de conquistar la tierra que Dios le había prometido a ellos. Sí, este capítulo 3 nos deja a nosotros lindas enseñanzas. Una de ellas es que Dios organizó el pueblo antes de pasar el Jordán. Los oficiales ordenaron allí las tribus, dieron todas las instrucciones hasta la última, cómo sería el paso de este río. Le dijeron que fueran detrás del arca, seguramente estaban ordenados tribu por tribu, y les dijeron lo que iban a hacer los sacerdotes, cuándo esto iba a ocurrir, cómo se iban a detener las aguas. Es como que hay una profecía de corto plazo donde Josué, a través de inspiración divina, les dijo: esto va a pasar en este día. Ustedes se han santificado, van a ver las maravillas de Dios. Esto va a ocurrir cuando pasemos el Jordán, y gracias a la fe de Josué y a la fe del pueblo en ese momento, todo lo que Josué anunció se cumplió en el mismo día. Ellos pasaron el Jordán, los sacerdotes, se nos dice allí en el versículo número 14 y 15 del capítulo 3, que los sacerdotes llevaron el arca y pisaron el agua. Se mojaron. Se mojaron. Algunos piensan que un poquito arriba de la canilla por allí. Así es, se quedaron ahí esperando. Y una vez que ellos estuvieron con los pies en el agua de arriba empezó a amontonarse, y el agua que estaba de ahí
siguió corriendo y se despejó el río hasta que todo el río quedó en seco. Claro que me imagino que con barro y todo eso, pero quedó un camino. Y las aguas se amontonaron, dice la Escritura, y el pasar esta cantidad de personas de un lado a otro demoró aproximadamente casi un día. Ellos pasando allí, todos con sus cosas. Recordemos que ellos ya habían vencido a 2 grandes reyes y tenían muchas cosas que antes no trajeron de Egipto. Tenían algunos bienes, tenían algunos animales, tenían, al vencer a Sehón y a Og, incluso hasta tenían armas, porque cuando vencieron a esos reyes le requisaron todo el armamento. Claro. Y los israelitas iban con las armas, iban con todos los enseres, es decir, no era un paso así personal nomás, voy así con las manos vacías, sino que iban carretas, iban animales, era algo tremendo, era un espectáculo. Y todo eso, gracias a Dios, ocurrió porque el pueblo creyó y ellos vieron en ese mismo día que la palabra de Dios se cumplía. E incluso Josué, que era un nuevo líder, cuando la gente vio esto, dijo: este líder se parece a Moisés. Este líder dice las cosas que van a ocurrir y se hacen. Bueno, en el texto del capítulo 3 que estamos comentando, en el versículo 6 dio las indicaciones Josué a cómo hacer con el arca, que se vaya adelante, ¿no es cierto? Pero el versículo 7, mira lo que dice, que interesante. Dice: el Señor le dijo a Josué: hoy mismo comenzaré a exaltarte ante los ojos de todos Israel, para que sepan que, así como estuve con Moisés, estaré contigo. O sea, reafirmando el liderazgo de Josué. Había sido transmitido, había sido pasado, había sido ungido, pero ahora había una demostración pública, claro, de que él era el líder y que Dios lo estaba guiando. Cuán importante eso es, Raúl, de que el líder sea asertivo, que el líder lo que indica al pueblo no se equivoque. Aquí tenemos nosotros algo muy importante, una relación entre Dios y los que guían el pueblo de Dios, que allí la gente comprendió y dijo: este líder que estamos siguiendo es sabio, es asertivo, las indicaciones que da son precisas, no está sujeto a errores, aunque siempre pueden haber algunos errores pequeños de detalles, pero la gente aquí empezó a ganar confianza en este líder. Claro. La confianza es muy importante en todas las cosas de la vida, la confianza de los hijos en los padres, la confianza en una iglesia, la confianza en aquellos que están a la cabeza, y nos damos cuenta de que el pueblo allí accedió a hacer todo lo que Moisés, o sea, lo que Josué había dicho. Incluso mientras estaban pasando por el Jordán, allí veían el agua acumulada a un lado. Sí, no sé, es un espectáculo realmente grande. Fíjate que el capítulo 4 menciona a otros detalles que son importantes también. Dice: cuando toda la nación terminó, o sea, estamos hablando, yo me imagino, más de 1 millón de personas, terminó de cruzar el Jordán, el Señor le habló a Josué: tomen 12 hombres del pueblo, uno de cada tribu, y ordénenles: tomen 12 piedras de aquí, del centro del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, y llévenlas con ustedes y colóquenlas en el lugar donde pasarán la noche. Iba a quedar un recuerdo, un monumento. Tú recuerdas, casi siempre en los momentos en que Abraham se detenía, usaba las piedras como monumento, y aquí iba a quedar un recuerdo de lo que fue este gran milagro de Dios para este pueblo. Ora en silencio la noche en el Getsemaní. Él
muerte se acerca y no sabe el final. Está llorando, Él muere por ti, por mí. Con paso penoso la cruz va llevando, camina a morir. Por tus pecados camina y su peso lo hace caer. Está colgado, está muriendo, está llorando, Él muere por ti, por mí. ¿Cómo puedes, hermano, dejar pasar esta oportunidad? Cristo te llama, su amor te perdona lo que otros no. Te está llamando. ¿Qué estás pensando? Está llorando, Él muere por ti, por mí. Él muere por ti, por mí. Estamos conversando acerca de monumentos de gracia. José ha sido puesto como un líder, está siendo reconocido, Dios está con él. Dice el capítulo 4 que Josué erigió en Gilgal aquellas 12 piedras que sacaron del Jordán. Y comentábamos aquí, amables auditores, de que no tienen que haber sido piedras chicas, porque fueron 12 piedras y quizás eran piedras bastante grandes, y las llevaron hacia donde Josué lo había dicho. Habló entonces, dice, a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana, y esta es una cosa muy importante, voy a hacer dos alusiones acá, cuando mañana vuestros hijos pregunten a sus padres: ¿qué significan estas piedras? Se lo haréis saber a vuestros hijos diciendo: Israel cruzó el Jordán en seco. O sea, no tenían que olvidarse, y lamentablemente ellos venían de un olvido, de un no recuerdo, voy a decir así, y tuvieron que pasar 40 años en el desierto. Pero mira, 40 años en el desierto fueron 40 años de oportunidad para que Jericó se arrepintiera. Estas cosas hay que analizarlas desde ese punto de vista. Dios da tiempo, da espacio, da monumentos para que lo recuerden y no se olviden de Él. Pero cuando se olvidan, por cualquier razón, se sufren las consecuencias. Bueno, la Biblia podemos decir que está muy llena de señales y monumentos simbólicos que tienen una representación. Tenemos allí en el Antiguo Testamento la circuncisión, la Pascua. Tenemos aquí estas 12 piedras que representarían que Dios hizo el milagro
de pasar a todo un pueblo por el Jordán en pleno, no invierno, sino que en la siega, pero venía completo. Tenemos también símbolos de nuestro Señor, como la cena del Señor, el bautismo y tantos otros que menciona la Escritura. Y eso nos da a entender a nosotros de que esos símbolos Dios los permite y Dios los insta a que nosotros podamos tenerlos en la mente para recordar sus maravillas. Porque la mente humana, como se dice también en la palabra de Dios, nos cuesta muy poco olvidarnos de las cosas grandes que hace Dios. Dios puede haber hecho un tremendo milagro y pasan 2 o 3 días y usted ya empieza como a olvidarlo, a no tomarlo muy en cuenta. Y los milagros tienen un propósito, las cosas grandes, las maravillas de Dios tienen un gran propósito. Y el propósito es que nosotros veamos la grandeza de Dios, veamos la misericordia de Dios y que Dios no es un Dios con un brazo corto, sino, como dice la Escritura, Dios tiene un brazo extendido para hacer grandes cosas cuando hay fe. Porque los milagros y el accionar de Dios se presenta cuando hay fe. Y en este momento, aquí los hijos de Israel, cuando pasaban por ese lugar y veían estas 12 piedras, ellos decían, bueno, aquí ocurrió un gran milagro. Y vamos a ver nosotros más adelante otros milagros que hizo Josué. Claro. Increíbles, tremendo. Lo interesante de esto es que, de alguna manera, Dios está cumpliendo su propósito, su plan, y ha elegido un hombre que lo va a llevar a cumplir el propósito. Pero Juan 4:26 dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Pero también hay otros textos que nos hablan de que lamentablemente Israel sucumbió en el olvido. Se olvidó lo que Dios había hecho con ellos, y esa es una cosa bien triste porque denota que el ser humano, nosotros, podemos decir así, nos olvidamos rápidamente de los eventos, de los sucesos de los cuales Dios nos ha sacado y estamos con vida todavía. Como tú decías hace un rato, somos fáciles de olvidar, es fácil no recordar. Sí, fue un milagro, pero también hubo intervención de médicos, de los remedios. Hay tantas cosas que deberíamos tener en mente nosotros. Pero más allá del Jordán, dice, convirtió el mar en tierra seca, por el río pasaron a pie, alegrémonos pues en él. Salmo 66. Mira cómo lo recuerda. Claro. Y otra cosa, cuando ellos pasaron el Jordán, dicen que el maná que descendió durante 40 años en el desierto, ellos cuando pasaron el Jordán, ya el maná no descendió más, porque la gente empezó a tomar los frutos de la tierra. Era una tierra con mucha abundancia. Incluso se dice que Jericó y otras naciones eran de gente muy alta, incluso catalogados como gigantes, porque los frutos eran grandes, la tierra era fructífera, había mucha abundancia. Y también, como la misma Biblia dice ahí en Jeremías, donde hay mucha abundancia y ociosidad, dice también hay mucho pecado. Estas naciones se preparaban para el juicio de Dios, no entendían plenamente que ya su hora les había llegado, pero los israelitas estaban allí al otro lado del Jordán, ya empezando ahora nuevas cosas e interesantes que vamos a seguir comentando. Lo interesante es que a lo mejor nosotros podemos conversar en nuestros hogares acerca de estos milagros, cómo sucedieron, por qué parece que Dios realiza milagros similares, Dios realiza milagros similares hoy día. Quizás tú estás pasando por un momento en que el Jordán está lo más alto, mucha agua. ¿Podrá Dios sacar y hacerte pasar en seco? Piénsalo, porque las lecciones que estamos estudiando son para nuestra reflexión y aplicarla a nuestra vida. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Vamos a encontrarnos la próxima semana. Escuchaste en Radio Nuevo Tiempo, Diálogo Bíblico. Sigue en la sintonía de La Voz de la Esperanza.